¿Listo otra? Reanudar grabación. Entonces ahora vamos a seguir y como les decía, ya. Esas son preguntas porque eso a veces es lo que cuesta entender, porque ustedes después, obviamente esto lo van a estudiar, estudian su diapo y todo. Esas son cosas importantes. Entonces, cuando hablamos para estudiar histología, una de las cosas importantes, y ustedes pueden hacerse punteos, pueden hacerse tablitas, resumen, siempre es como revisamos recién, por ejemplo, cartílagos. ¿Se fijaron que revisamos como todos los elementos que podíamos encontrar en ese tejido, cierto? Los elementos. Y ahí vimos después la diferencia entre uno y otro tejido. ¿Me entienden? Acá con el hueso estamos haciendo lo mismo. Tenemos que siempre pensar en el componente, ¿no es cierto?, que es el componente celular y el componente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la matriz extracelular que hablábamos, ¿no es cierto?, algunas cosas, elementos que acompañan, ¿ya? Entonces acá, desde el punto de vista histológico, ya lo habíamos mencionado, siempre tener claro, si estamos hablando de hueso, hablemos de las células que se relacionan con hueso. En el caso de la matriz, que estuvo buena también la pregunta, tenemos que pensar, y siempre voy haciendo la diferencia, el tipo de moléculas, ¿no es cierto?, que como que predominan, no están presentes, porque a veces pueden haber más, pero siempre uno habla como el predominio, ¿ya? Y eso es lo que estábamos aclarando recién, que en lo que es la matriz ósea vamos a encontrar colágeno tipo 1 y 5. Acá además tenemos el elemento, ¿cierto?, que hablábamos de que ocurre un proceso que es la calcificación, y eso es lo que le da y le permite función, tiene que ver con parte de lo que hablábamos del soporte, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que una de las funciones que tiene que ver con el esqueleto. Entonces, le da ese soporte, esa dureza. Y así también hablábamos de los elementos que son el periósteo y el endosteo, ya que después lo vamos a ir revisando qué elementos son. Pero volviendo a eso, todos estos elementos ustedes tienen que manejarlos bien, ¿ya? Sí, así que pero creo que hasta ahora no deberían tener dudas. Como les digo, ustedes después repasan las funciones de la célula en sí, ¿ya? Lo que pueden tener más dudas es el periósteo y el endosteo, pero no se preocupen porque lo vamos a ver ahora en unas diapos más adelante, ¿ya? Y volviendo a la osteona, que eso es lo que a veces a uno le cuesta, le cuesta también entender la organización. Dijimos que habían dos tipos, ¿no es cierto?, de tejido óseo, ya habían dos tipos de hueso. Dijimos que estaba el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿cierto? Y acá vemos justamente eso, acá tenemos hueso esponjoso y acá tenemos hueso compacto. Si ustedes ven acá, en el esquemita, ¿ya? Acá es como que agrandáramos esta zona, se fijan, esta zona que justo del hueso compacto, es como que esto lo amplificamos muchas veces, y es lo que estamos viendo acá, en este esquema. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos viendo acá, el hueso compacto. ¿Se acuerdan que le dije yo que la parte más externa del hueso compacto se llamaba periósteo, que era como la capa externa del hueso, ¿no es cierto? Periósteo, ¿ya? ¿Se fijan acá? Acá eso justamente aparece aquí en azulito. Justamente tenemos el hueso compacto, todo eso es el hueso compacto, y aquí está el periósteo, ¿ya? Lo recubre. Entonces, ya siguiendo, porque esto tiene que ver con lo que me pregunta la osteona. Si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que se ve toda esta estructura que corresponde a un hueso compacto. Ahí lo que se ve, ¿no es cierto?, como con esta que parecen arañitas, esos van a ser células, ¿ya? Son células del hueso, ¿ya? Ya les adelanto, son osteocitos, ¿ya? Entonces, esto, si ustedes lo ven, se ve como una estructura, como lo dice el nombre, compacto, pero está organizado de una manera. Siempre en general en histología igual, los tejidos están organizados de cierta forma. Y si usted hace el corte, ahora esto está longitudinal, usted lo hace transversal, como se ve acá. ¿Se fijan que acá se ven unas redondelitas? ¿Se fijan? Todas esas redondelitas, y se ven con un canal ahí al centro. Cada una de estas, esta, cada una de estas corresponde a una osteona, ¿ya? Porque la pregunta era, ¿qué es la osteona? ¿Ya? Entonces, cada una de estas es la osteona. Si ustedes lo empiezan, se fijan que como el conjunto de osteonas finalmente, ¿no es cierto?, es lo que está formando el hueso compacto. Entonces, por lo tanto, por eso uno dice que la osteona es como la unidad, ¿no es cierto?, como la unidad del hueso compacto, porque ¿cómo está formado el hueso compacto? Por muchas osteonas, ¿ya? ¿Ya?
eso es la ostiona. Obviamente que quedan espacios entre ostiona y ostiona, ¿no es cierto? Que es, que obviamente igual es matriz y todo eso, ¿ya? Pero la unidad es esta ostiona, ¿me entiendes? A ver qué me preguntó Denise. ¿Me entiende lo que es la ostiona? ¿Ves? Sería como la unidad de organización del hueso compacto. Ahí está la ostiona, ¿ya? Entonces ahora estamos viendo los elementos que vamos a encontrar. Bueno, ya, de nada. Ya, entonces seguimos avanzando porque entonces eso es importante, ¿ven? Entonces vamos a seguir con los elementos. Siguiendo con la celulita igual del punto de vista histológico, ya las mencionamos, pero a mí más que nada este esquema es que ustedes vean las diferencias. Obviamente siempre hay diferencias en relación a la morfología que tienen que ver con la función. Una osteogénica es una célula alargada, fusiforme que se dice, el núcleo igual es alargado, porque esta célula es la que osteogénica o osteoprogenitora. Aquí les puse los dos porque acuérdense que a veces uno se confunde. Uno dice, pero ¿cuál era esa? No, uno tiene que tener los nombres, los sinónimos en histología, porque depende uno donde estudie o donde lea, ¿ya? Entonces acá esta osteogénica es lo mismo que osteoprogenitora, ¿ya? Entonces podemos denominarla como osteoprogenitora o osteogénica, ¿ya? Es la célula más inmadura, la que se va a diferenciar. Por lo tanto, todavía funcionalmente no está, no es la que produce como más matriz y todo. Entonces, morfológicamente, como ustedes lo ven, es distinta. Esa osteoprogenitora, como lo ven ustedes, la flechita lo que le indica que esa es la que se va a diferenciar luego a osteoblasto. Y ustedes ven aquí y ven acá que el osteoblasto ya es como una célula, ¿no es cierto?, más ovalada, a veces dicen que un tanto cúbica, que tiene un núcleo que es redondo, a diferencia de lo que pasa con una osteógena o osteoprogenitora, que es alargada, más fusiforme, con un núcleo también alargado, ¿ya? Entonces, a partir de la osteoprogenitora o osteógena, se transforma o se diferencia a osteoblasto. Y luego, en este proceso de diferenciación, finalmente, ¿a qué llegamos? A un osteocito. ¿Ya? Osteocito. Y finalmente, otra célula involucrada y que está relacionada con el tejido óseo, perdón un poquito, espérenme un poquito. Ya, ahí sí, ya. Bueno, como les decía acá, ustedes ven que hay una rayita, ¿no es cierto? Y eso es por algo, ya no es porque sí. Ya después se lo explico, pero lo importante es esto. Este es como el orden de, si vamos, ¿no es cierto?, desde más inmadura hasta, ¿no es cierto?, una transformación en que obviamente termina transformándose en una célula, ¿no es cierto?, diferenciada. Entonces comenzamos, ¿cuál es el camino? Osteogénica o osteoprogenitora, osteoblasto y osteocito, ¿ya? En este caso también, como les decía, tenemos el osteoclasto, pero el osteoclasto es una célula que proviene desde la célula hematopoyética porque viene desde el sistema fagocítico mononuclear, ¿ya? Y como ven ustedes, además, esta célula es distinta a todas las que hemos visto hasta ahora, porque ¿qué es lo que representan estos ovalitos, circulitos que yo les estoy indicando? ¿Qué significan estos? Núcleos. Núcleos, ¿ya? Entonces hasta ahora muy bien. Entonces lo que hasta ahora habíamos visto en células, no hemos visto ninguna célula más multinucleada, ¿ya? Esto justamente se define así. El osteoclasto es una célula multinucleada, ¿ya? Se fusionaron, es lo que dice que hay una fusión, entonces una célula que puede tener, como lo dice, hay 5 hasta 50 núcleos, ¿ya? Por eso se hace la diferencia acá, porque estas provienen, ¿no es cierto?, desde el tejido o la célula mesenquimática y estas provienen desde la célula hematopoyética, ¿ya? Pero todas son células que están, ¿no es cierto?, en el tejido óseo, que cumplen función en el tejido óseo. Ya, siguiendo, ya repasamos la celulita.
¿Ya? Y bueno, esto es lo, como les decía, más que nada esto ustedes lo estudian después, para que lo que yo pretendo es que ustedes entiendan los esquemas y todo eso, pero acá sí lo que es importante, lo que es importante que acá los muestre, porque lo vamos a ver, ¿sí? Están en el, abajo del microondas. Ah, ya, no era para mí. Ya, ya, acá entonces, como le digo, acuérdense que ya lo habíamos hablado para los otros tejidos, siempre, ¿no es cierto?, va a haber, como también una buena pregunta que hicieron ustedes antes, siempre hay matriz extracelular. Lo que va cambiando, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de tejido, es qué es lo que se va a producir y qué es lo que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos matriz extracelular, ya la matriz extracelular mineralizada, ¿no es cierto? Ahí lo que le decía yo, que hay ciertos elementos que van a estar presentes, ¿no es cierto?, como las sales de calcio. Y la no mineralizada es una, obviamente todavía no tiene estos elementos, pero es la matriz que están produciendo las células, ¿ya? Acá entonces vamos a tener la sustancia o osteoide, a veces aparece como sustancia osteoide o osteoide a secas. Ese término se lo digo porque lo vamos a seguir viendo, osteoide. Ahí es donde aparece lo que les decía el colágeno tipo 1. No olvidar que en esta matriz lo que decíamos, como a la pregunta que justo no sé si fue cuando se cortó, que yo les dije que uno siempre habla de lo que predomina, lo que está. Ya el colágeno en este caso, en la matriz que tiene que ver con hueso, existe el colágeno 1 y el 5, ¿ya? Pero como, y justo eso es lo que yo le estaba diciendo, que muchas veces aparece solamente mencionado el colágeno tipo 1, como que se hace alusión, como uno habla del tejido conectivo, ¿no es cierto? Habla del cartílago y habla del hueso. Entonces ahí habla el otro, ¿cuál es el que está o el que predomina? Uno dice el 1, en el otro dice el 2, en este uno dice el 1, pero no hay que olvidar, y en este caso, que está el 1 y el 5, ¿ya? En el caso del hueso, ¿ya? Bueno, pero el osteoide, ¿qué se está produciendo? Que esta sustancia que todavía no está mineralizada, y vamos a tener abundancia de colágeno tipo 1, ¿ya? Bueno, y tenemos algunas proteínas, ¿no es cierto? Que estas, más que nada, todas están relacionadas con justamente lo que hablábamos de que tiene que haber un cierto proceso, ¿no es cierto?, favorecer. A veces, ¿para qué? A veces necesitamos que se fije calcio, ¿no es cierto?, porque dijimos que esto es importante para la mineralización, entonces estas moléculas tienen que ver con fijación de calcio, tienen que ver con favorecer, ¿no es cierto?, el proceso justamente de mineralización, ¿ya? O algunos que están relacionados con otro proceso que mejor no mencionarlo porque nos vamos a confundir, pero lo importante, así como le digo, que estas sustancias van a permitir y favorecer el proceso, ¿no es cierto?, de mineralización, ¿ya?, que ocurre en esta matriz, ¿ya? Bueno, entonces eso por un lado, y la envoltura, que yo le decía que lo íbamos a ver con más detalle, el periósteo, porque se acuerda que hablábamos del pericondrio. Ven ustedes que a veces las cosas van teniendo su símil, lo otro era en cartílago. Ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, de una estructura que recubre, pero que está en el hueso. Esa se llama periósteo, que recién se las mencionaba. Y esa tiene dos partes, así como, ¿recuerdan ustedes como el pericondrio? El periósteo es bastante similar. Si ustedes se fijan, hay un externo fibrilar, que era lo mismo que veíamos antes, y tenemos el interno o celular, ¿ya? El fibrilar, fíjense, es conjuntivo compacto con colágeno tipo 1. Obviamente que en este caso, ¿no es cierto?, es como parecido a lo que habíamos visto justamente antes en el pericondrio. Y luego nos vamos al interno o celular. ¿Y cuál es la gran diferencia? Simplemente que acá estamos hablando de hueso. Por lo tanto, al estar hablando del hueso, en este caso el periósteo celular, va a tener contenido en las células que se relacionan con el hueso, pero que son las células, ¿no es cierto?, que son las más indiferenciadas y las que se comienzan ya a madurar. O sea, ¿cuáles vamos a tener en esa zona? Osteoprogenitoras y osteoblastos. Ven ustedes que hay como una similitud, pero no se confundan en la prueba. Pero más que nada, como yo les digo, pericondrio, acuérdense los elementos que tienen, y si ustedes lo relacionan, el periósteo, también, ¿no es cierto?, es una organización bastante similar, pero cuando hablamos de células, ¿ya?, en la capa celular, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente células relacionadas con hueso. Periósteo, entonces
la capa celular van a estar formadas por osteoprogenitoras y osteoblastos. Eso es como dice, lo que recubre externamente al hueso. Si nos vamos al endostio, ya que yo les decía que esta capa, por ejemplo, que estábamos viendo en la osteona, ¿no es cierto?, que donde está este conducto, les decía yo que en la parte interna de ese conducto está recubierta, y eso se llama endostio. Pero ¿qué es el endostio en sí desde el punto de vista histológico? ¿Ya? Va a ser un endostio que se conoce, o uno puede decir celular. ¿Por qué? ¿Por qué está formado? Por un conjuntivo o conectivo. Recuerden que esta palabra es lo mismo que conectivo, ya sinónimo, conjuntivo o conectivo, ¿ya? Pero en este caso va a ser laxo. Acuérdense que hay distintos tipos de conjuntivos, ¿no es cierto? Entonces es un conectivo laxo más células osteoprogenitoras y osteoblastos. Eso es el endostio, ¿ya? Así que tenemos la envoltura del tejido óseo, periostio y endostio. Lo que vimos, ¿no es cierto?, en los canales, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que habían en estos conductos, ¿no es cierto?, que comunicaban, o longitudinal, lo que hay, vasos sanguíneos, nervios, y nunca hay que olvidar el otro sistema de circulación de líquidos que posee el organismo, que es el sistema linfático, ¿ya? Entonces vamos a tener vasos sanguíneos y linfáticos y nervios, ¿ya? Periostio. Entonces, el periostio y el endostio les quedó claro, sí, porque yo creo que eso es lo que más los podría, algo que puede haberles quedado como más confuso, pueden tener más dudas en relación a lo que ya habíamos visto en la clase. No, está claro, profe. Ya. Súper claro. Ya, gracias. Entonces, seguimos. Ya, acá lo que hablábamos, ¿no es cierto?, que en este caso hay un proceso, ¿no es cierto?, en que vamos a tener, como siempre, una matriz extracelular, ya que hablábamos, ¿no es cierto?, que son distintos tipos de moléculas, tipo proteico, carbohidratos, ¿no es cierto? Todo eso es lo que sabemos que son son componentes orgánicos. Eso es lo que hayamos visto en las matrices hasta ahora. Pero aquí es lo que pasa acá, como decíamos, se suman algunos elementos minerales, ¿ya? Porque acuérdense que aquí, como lo dice la palabra, pues se mineraliza. Y eso entonces correspondería al componente inorgánico. Aquí se van a fijar a través de estas mismas moléculas que yo le decía, algunas proteínas, ¿no es cierto?, que ayudan justamente a que se integren estos minerales, ¿ya? Entonces, en el caso de la matriz ósea, en eso es distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿ya? En los otros tejidos, en que en este caso la matriz ósea va a estar formada por componentes inorgánicos y por componentes orgánicos. Porque yo les comienzo, si bien está ordenado acá al revés, comienzo hablándoles por el componente orgánico, creo que porque es más fácil que lo comprenda, porque esto es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos una célula, en este caso que está representada acá, el osteocito, ¿ya? El osteocito, una célula que va a producir materia, el osteoblasto produce el osteoide, ya si esta trabaja esta célula. Entonces, ¿qué va a producir lo que hablábamos? Fibras de colágeno, que ya habíamos quedado claro que era tipo 1, pero ¿se acuerdan? Le dije que no hay que olvidar también el 5, ¿ya? Entonces, lo que siempre pasa, matriz extracelular, ¿no es cierto? Vi la mano levantada, espérenme, termino esto y lo veo, ¿ya? Entonces, las fibras de colágeno, que ya habíamos visto que se producen en otros tejidos, ¿no es cierto?, por las células, que es lo otro que ya habíamos visto que se produce también, ¿no es cierto?, glucosaminoglicanos, los GAGs, los proteoglicanos, ¿se acuerdan que cómo se organizaban, ¿no es cierto?, que tenían que ver, y las glicoproteínas, que son carbohidratos, ¿no es cierto?, unidad a proteína, ¿ya? Todo eso son orgánicos, eso es lo que habíamos visto, que se producen moléculas, ¿ya? Cialoproteína ósea, ¿no es cierto?, una proteína importante también que va a estar presente aquí en este componente orgánico. Eso corresponde al 35%, eso es lo que habíamos visto hasta ahora, pero ¿qué es lo que es distinto y lo que se le suma en el caso de la matriz ósea? Es que vamos a tener componentes inorgánicos, ¿ya? Esos componentes inorgánicos van a estar dados o representados por calcio, fosfato, hidroxiapatita.
Ya, eso obviamente tiene que ver con esto que hablábamos de la mineralización. Y esos componentes en esta matriosia corresponden al 65%. Si ustedes lo piensan también es lógico, porque para que tenga la dureza, ¿no es cierto?, que tiene el esqueleto, si bien no es el elemento más duro de la naturaleza, que es por ejemplo el diamante, ¿no es cierto?, pero tiene dureza. Entonces, para que tenga esa dureza, tiene el componente inorgánico, ¿no es cierto?, es mayor, 65%, si lo comparamos con el componente orgánico, ¿ya? Pero ¿me entienden? Entonces, eso es una diferencia que hemos visto, pero el orgánico es lo que habíamos visto hasta ahora. Si ustedes se fijan, son los mismos elementos que hemos mencionado ya, ¿no es cierto?, para otros tejidos. Pero acá solamente corresponde a un 35% de esta matriz ósea, o en este caso la matriz extracelular, podríamos decirlo de esa manera igual. Pero, y en cambio el componente inorgánico, ¿no es cierto?, va a corresponder al 65%. ¿Ya? ¿Y quién había levantado la mano? ¿Cuál era la duda? Yo, profe, solo por causa de término matriz ósea y matriz extracelular es lo mismo. Ya, sí, sí, justo estaba hablando de eso. Sí, en este caso, como les decía, si uno lo piensa en matriz extracelular, ¿no es cierto?, va a ser todo lo que encontramos fuera de la celulita, ¿cierto? Entonces, hemos visto fibrolatos, hemos visto condrocitos, ahora estamos viendo, ¿no es cierto?, osteocitos. Claro, ellos producen elementos, todo lo que esté fuera de la célula va a ser matriz extracelular, ¿ya? Pero acá, claro, uno como que ya le da como un término, ¿no es cierto?, más específico, claro. Entonces, aquí cuando estamos hablando de la matriz ósea, estamos hablando justamente de toda esta matriz que se produce, obviamente, extracelularmente, pero ya uno no, en general uno no lo nombra como MEX, sino que dice matriz ósea, ¿ya? Además, como les decía, en este caso es especial igual porque tiene obviamente todos estos elementos orgánicos, pero además tiene este otro componente que es, ¿no es cierto?, que pesa, ya que son estos elementos minerales, ¿no es cierto?, que son estos componentes inorgánicos. ¿Ya? Así que sí, o sea, uno puede ponerle matriz extracelular cuando está hablando de la matriz, preguntar de algún, obviamente lo que va a hacer la diferencia es que si yo les pregunto, por ejemplo, o específicamente menciono un tipo de célula, cuando menciono esa célula ustedes se van a dar cuenta de qué tipo de tejido, porque si yo hablo de matriz extracelular, pero le hablo de condrocito, ustedes van a saber que es un tipo distinto de tejido que si yo les digo osteocito, ¿me entienden? Sí, profe. Ya, entonces claro, es matriz extracelular, pero aquí, claro, como más específico, siendo más específico, uno le pone matriz ósea, ¿ya? Bueno, entonces, ¿les queda claro eso de los componentes? Esto es una cosa que igual yo, por ejemplo, uno puede preguntarla, pero tiene que quedarles claro, porque esto, como les digo, es algo que es un poquito distinto de lo que hemos visto hasta ahora en los tejidos, ¿ya? ¿Les queda claro eso del componente inorgánico, el componente orgánico? Sí, profe. Ya. Bueno, y ahora a la osteona que... Ya, muy bien. Entonces la osteona que justamente ya había quedado, ¿no es cierto?, claro que era como la unidad, ¿no es cierto?, que constituía o formaba lo que era el hueso compacto, ya que antes, ¿no es cierto?, este se llamaba la osteona, el sistema de Havers, como les digo, siempre hay que tener los dos nombres, por eso que este canal se llamaba canal de Havers, pero yo dije que este ya se llama canal central, también se llama canal longitudinal, ¿ya? Bueno, ahora los elementos que constituyen esta osteona, ya justamente ya lo habíamos mencionado, pero aquí en el esquemita queda claro para que no se nos olvide ninguno. O sea, yo, por ejemplo, les podría hablar de constituyentes de la osteona, yo les podría hablar cuáles son los elementos que constituyen la osteona, o hacerle, ¿no es cierto?, una pregunta que tenga que ver obviamente con alternativa, y le diga los elementos que posee una osteona y mencionarlo. Y obviamente ustedes van a tener que ver cuál es la alternativa correcta. O sea, yo le estoy diciendo más o menos para que ustedes como enfoquen su estudio, no es que justamente les vaya a hacer esa pregunta, pero eso es lo que en general uno hace en histología, ya, por eso que es importante entender los tejidos, ¿no es cierto?, las unidades que tienen cada elemento, ya sea lo que hablábamos recién, elementos celulares, ¿no es cierto?, elementos orgánicos, lo que hablábamos recién de la matriz extracelular, lo que está en la matriz, ¿no es cierto?, fuera de la célula, ya en este caso la matriz ósea, ¿ya? Entonces, entonces uno va mostrándole a ustedes cómo se organiza, ¿ya? Entonces aquí, si nos vamos a la osteona, a cada elemento que posee una osteona, aquí tenemos muchas osteonas,
¿ya? Pero aquí vamos a hablar de una en específico y mirando qué es lo que tiene, qué elemento tiene. Obviamente, cada una de estas ostionas va a tener los mismos elementos, ¿ya? Porque es la unidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tiene? Ya dijimos, este canal central, ¿no es cierto? Canal central, o que se conoce también como canal longitudinal, por eso tiene ahí una LC, canal longitudinal, conducto de Havers, depende, ¿no es cierto?, como les digo, donde lo lean, conducto de Havers. Ese es el centro de esta osteona, ¿ya? De esta unidad, centro. Lo otro que tienen esta osteona es esto. Se fijan ustedes que aquí como que es concéntrico, ustedes ven un círculo acá, aquí ven otro círculo, ¿no es cierto?, que se ve más externo, y aquí ven otro círculo que se ve más externo. Eso es lo que se conoce como laminillas óseas, ¿ya? Laminillas óseas. Acá, obviamente, tiene que haber una célula implicada, ¿no es cierto?, en lo que, o relacionada con el tejido que estamos hablando, que es el tejido óseo. Entonces, lo que se ve acá en negrito son células. ¿Cuáles células entonces tendrían que ser? Si este es un tejido óseo, este es un tejido óseo compacto, de hecho, ¿qué células tendrían que ser estas que se encuentran acá? Acá. Todas esas son celulitas. Osteocitos. Son osteocitos. Y además, como veíamos en el esquemita, ¿se acuerdan del esquema que vimos anterior? Era esquemático, no eran fotos. Se veía que el osteocito tenía prolongaciones. ¿Se fijaron en ese detalle? Que tenía como hartas prolongaciones. Justamente acá esto que se ve, ¿no es cierto?, como por eso parece una arañita, porque lo que está representado, obviamente aquí en el corte histológico no se ven, aquí uno solamente, ¿no es cierto?, ve como el núcleo del osteocito, que se ven como esos puntitos negros, ¿ya? Pero el osteocito, como les decía, tiene muchas prolongaciones, entonces por eso esquemáticamente se ven como arañitas, ¿ya? Porque todas esas son las prolongaciones del osteocito. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que esto se mineraliza? Entonces, ¿cómo acomodan sus prolongaciones los osteocitos? Existen unos conductos, unos canales, ¿ya? En donde están estas prolongaciones de los osteocitos. Eso es lo que se conoce y que dice acá, canalículos óseos, ¿ya? Los canalículos óseos entonces van a ser estos canalitos por donde las prolongaciones de los osteocitos pueden introducirse. Y si ustedes lo piensan acá y en el esquema se ve, fíjense que ve que esto es una laminilla concéntrica, esta es otra, o sea, ósea, y esta es otra laminilla ósea. Fíjense que, y se fijan que quedan como en filita los osteocitos, pero en una fila en que estos quedan en esta fila, pero quedan separados de estos otros osteocitos. Resulta que ellos se pueden comunicar. ¿Cómo se comunican? A través justamente, tienen prolongaciones, y estas prolongaciones pueden ser largas, como vemos acá, a través de justamente estos canalículos óseos. ¿Esos que son los canalículos óseos? Si ustedes lo fijan acá, ¿se fijan? Aquí hay prolongaciones de los osteocitos, aquí hay prolongaciones, por lo tanto, pueden tener como comunicación entre osteocito y osteocito, a través justamente, como les decía, de los canalículos óseos, ¿ya? Tienen que pensar que estos están aquí en esta matriz mineralizada, estos osteocitos no se pueden mover. Ya el hueso obviamente está mineralizado, como lo dijimos. Hay elementos, aquí en esta zona no van a haber vasos y todo eso. Entonces, para que puedan mantenerse los osteocitos de alguna manera, tienen que llegarle, ¿no es cierto?, nutrientes, elementos, ¿no es cierto?, para que se oxigenen, para que estén nutridos, ¿ya? Entonces, eso va a ocurrir desde el canal central, ¿ya? Desde el canal central. Y como ven ustedes, entonces tienen estos canalículos, y a través de estos canalículos ellos colocan o introducen sus prolongaciones, y por lo tanto ahí entonces pueden obtener los elementos, ¿ya? Y eso permite además, como les decía, comunicación entre osteocitos, ¿no es cierto?, de distintos laminillas, ¿no es cierto?, de distintas laminillas. Bueno, entonces, y ahora sí, bueno, comprendan que esto igual fue un poquito así como que, como que tuve que ordenarme para, sí, como que fue un poquito así,
organizando. No se preocupe, profe. Se Se agradece, me se viene- agradece su tiempo. Sí, por eso que me han llegado golpes que igual hay cosas que no las puede cambiar ya, pero sigamos para terminar esta parte, ¿ya? Sí, ya, y de nada, ¿ya? Entonces, como les digo, esos son los elementos. Entonces, ahí para que ustedes también cuando estudien, ¿entienden? Entonces, ahí repasando, ¿cuáles son los elementos? Si ustedes piensan acá en el canalículo, el canal central, como les decía, o conducto longitudinal, siempre además también hagan en sus listas los sinónimos, que no se, para aprenderlo, y que obviamente son muchos nombres, a veces uno se confunde, pero siempre yo por eso les digo todos los sinónimos, ¿ya? Entonces, aunque lo repita 10 veces, pero siempre se lo trato de decir todos para que justamente después ustedes no se confundan. Entonces, volviendo a esto, canal de Haber, ¿no es cierto? Conducto longitudinal o canal central. Acá, ¿se acuerdan que hablábamos de los recubrimientos que pueden tener el hueso? Que uno era el externo, que era el periostio, y ¿se acuerdan que hay uno que es un recubrimiento que uno decía que era interno? ¿Cómo se llamaba ese? Endosio. Endostio. Entonces, el endostio justamente es acá donde queda localizado, el endostio. ¿Y se acuerdan que el endostio estaba formado por tejido conectivo laxo y tenía las células, ¿no es cierto?, que todavía no están maduras, ¿no es cierto?, o que se diferencian. En esta zona es donde hay osteoprogenitoras y osteoblastos, ¿ya? Bueno, y acá además, ¿qué dijimos que pasaba en este canal central? Es por donde pasaban, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos, nervios, ¿ya? Entonces acá por este canal obviamente van a pasar, obviamente pueden pasar elementos que luego van a llegar a los osteocitos, ¿ya? Entonces acá, además, aunque no está indicado en este canal central o longitudinal, está, como les digo, el endostio, y además, como veíamos en el esquema del principio, se veía, ¿no es cierto?, que pasaban los vasos sanguíneos y nervios a través de esto, ¿ya? Entonces, esos son todos los elementos de esta osteona. El conjunto de osteona, obviamente, va a estar constituyendo, ¿no es cierto?, este hueso compacto, ¿ya? ¿Les quedaron claros los elementos de lo que es la osteona? Sí, profe, gracias. Sí, profe, muchas gracias. Ya, entonces acá, ven lo que les expliqué recién, ustedes acá lo tienen, entonces ustedes lo van repasando. ¿Ya? ¿Ven lo que habíamos visto recién? El conducto longitudinal de Haber, canal central, aunque no aparece, pero a veces aparece escrito así, y que yo les decía que donde pasan, tiene el endostio, que no hay que olvidarlo, y que además pasan, ¿no es cierto?, los vasos, los nervios, ¿ya? Tejido reticular. Y acá las laminillas, ¿no es cierto?, donde va a estar la matriz, ¿no es cierto?, esta matriz que luego está, la matriz ósea que hablábamos, porque acuérdense que la matriz ósea dijimos que tenía obviamente fibra de colágeno. De hecho, la matriz ósea dijimos que tenía un componente orgánico y un componente inorgánico, ¿ya? Y esto estaba considerado dentro, la fibra de colágeno eran parte del componente orgánico o inorgánico. Orgánico. Orgánico, muy bien, ya. Los osteocitos y bueno, y los canalículos óseos, que donde decíamos que, yo le decía que ahí pueden, ¿no es cierto?, las prolongaciones de los osteocitos, ¿no es cierto?, penetran y conectan desde este conducto longitudinal, ¿no es cierto?, que es donde va a llegar los elementos, conectan a los osteocitos y después estos osteocitos se pueden conectar con los otros, ¿ya? Entonces por eso dice contienen prolongaciones y nutrientes. Y luego, cada osteona, entre osteona y osteona, se fijan que hay una y hay uno como que ve el límite de una y otra, y ahí eso es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la línea cementante, ¿ya? Ya, ok. Gracias, que Rodrigo me decía de las grabaciones. Sí, yo ahí cuando las reviso y se supone que me tienen que llegar, ¿ya? Ya, entonces, la grabación, ya. Bueno, esto como les digo, por el tiempo, más que nada, esto ustedes lo van estudiando ustedes, ¿ya? Los elementos ya los nombramos, ustedes ahí estudian las características. Solamente en esta me voy a detener un poco más, en esta y en el osteoclasto, ¿ya? Pero en esta me voy a detener porque acuérdense que osteoprogenitora hay un sinónimo, puede ser osteógena, pero ¿qué es lo importante? Es que es la que
es como la más todavía indiferenciada, ¿no es cierto? Si uno lo puede decir, y ahí veíamos que desde ella, ¿no es cierto?, se iban diferenciando a osteoblastos, luego a osteocitos, ya el osteoblasto, osteocito. Pero, ¿qué es y lo otro que les decía? Que todavía es una célula que es bien indiferenciada, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería decir, porque esta célula, como todavía como les decía, es la célula más indiferenciada relacionada con el tejido óseo, tiene una característica que dependiendo del estímulo, ya del estímulo a esta célula, puede diferenciarse de hecho a otras células que van a estar relacionadas con otro tipo de tejido, ¿no es cierto?, conectivo propiamente tal o especializado. Entonces una osteoprogenitora, si bien va hacia el linaje, por lo general de las células que tienen que ver con tejido óseo, pueden, bajo circunstancias, como le decía yo, el estímulo que llegue, pueden diferenciarse a adipocito, condroblasto, fibroblasto y osteocito, que, bueno, obviamente el linaje que estamos estudiando acá, pero pueden diferenciarse a adipocito, como decía, y condroblasto y fibroblasto, ¿ya? Más que nada eso que lo tengan claro, una célula indiferenciada que con estímulos, ¿no es cierto?, dependiendo del estímulo, puede diferenciarse a otras estirpes, ¿ya? Para que no les parezca raro si es que yo les dijera algo así, ya no es una mentira, en este caso es cierto. Y ahí está representado en amarillo la osteoprogenitora u osteógena, ¿ya? Bueno, como les digo eso, ustedes ahí lo estudian con más, obviamente, las características, así que vamos a ir avanzando, ¿ya? Porque lo que quiero explicarles, que me interesa, es lo del osteoclasto, ¿ya? Ahí dice las funciones del osteoblasto, ahí ven ustedes que más que nada que tienen que ustedes ahí estudiar eso, leerlo, ¿ya? Y nos vamos entonces, ahí, bueno, ahí se ven osteocitos, ¿no es cierto?, en lagunas, así como vemos los condrocitos, los osteocitos también están en sus lagunas, ¿ya? Bueno, y lo otro sí, claro, antes de seguir, acuérdense que lo que yo les decía, que el osteocito tiene, se ha visto, ¿no es cierto?, dependiendo de ciertas características histológicas que tiene que ver además con su funcionalidad, lo podemos clasificar en 3 tipos, ¿no es cierto?, los latentes, los formativos y los resortivos. Acuérdense que los latentes son como que están en un estado no muy activo, ya que se nos riamos porque no van a estar muy activos y por lo tanto por eso tienen poco organelo. Y en el caso de los que sí están activos, ya son los formativos y los resortivos, ya esos dos son osteocitos que están con actividad, ya bastante activos, ya por lo tanto ambos tienen bien desarrollados sus organelos. La única diferencia es que en unos casos uno tiene que ver con la formación de la matriz que luego se mineraliza, ¿no es cierto?, que tiene la osteoide que le decía, y el otro, por eso es su nombre resortivo, porque tiene que ver con eliminación de la matriz extracelular, ¿ya? Y aquí, bueno, también que esté acá, porque eso es lo otro que me preguntaban justamente, como les decía, uno puede decir, lo dice más específico, matriz ósea, pero no se olviden que siempre, el término siempre se puede ocupar MEC, que fue una de las preguntas que me hizo uno de ustedes, que está muy bien, porque siempre, como le digo, matriz extracelular simplemente significa la matriz que está fuera de la célula, que tiene que ver con la producción de la célula y que obviamente queda fuera de ella, ¿ya? Entonces, bueno, como les digo, la gran diferencia entre formativo y resortivo, ambos tipos de osteocitos son activos, ambos por lo tanto tienen organelos desarrollados, pero una diferencia está en que uno va a estar produciendo la matriz que luego se mineraliza, el formativo, y el resortivo en cambio va a estar eliminando esa matriz que se produce, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Y el latente, como dijimos, era como que a veces no bate, o sea, en realidad latente quiere decir que no está como activo ya o muy activo. Son poco activos, de hecho, por eso tienen pocos organelos. Ya. Y entonces ahí tenemos las células, ¿no es cierto? Osteocito, osteoblasto. Llegamos al osteoclasto. Tengo que explicarlo en un minuto para que quede la grabación. Ya. Bueno, el osteoclasto tiene como dice ahí, participa en la remodelación ósea y en la reabsorción. ¿Cómo participa en la reabsorción y por qué es importante la reabsorción?